7:32 Seguimos en comunicación con el economista Carlos Adriancén. Carlos, otra consulta. ¿Es posible desburocratizar el Estado? ¿Se deben eliminar ministerios, como ya algunos candidatos lo están proponiendo? No solamente es posible, sino que además es conveniente, porque en el sector público hay mucha duplicidad. Varios ministerios podrían ser fusionados, de modo tal que no hayan ni despidos masivos, pero solo hayan mayores ganancias en disponibilidades financieras para mejores servicios, como creando para grupos de ministerio una única sección de recursos humanos, otra única sección, otra oficina de gestión administrativa, y en realidad quedarnos con un puñado, posiblemente 5 ministerios, sin generar despidos masivos, pero ganando eficiencias en el gasto, justamente porque se paga 2 veces por lo mismo, y también esto se presta a cacicazgos ministeriales. Cada ministro quiere encargarse él de escoger a su gente, sin que puedan existir líneas transversales más transparentes de selección personal. Hay ministerios mejor dotados en términos de recursos humanos que otros. Ahora, 5 ministerios. ¿Y qué ministerios deberían Pero desaparecer? muchos más servicios. A ver, no se desaparecen, se fusionan. Se Por fusionan. A ejemplo, ver. los ministerios de la producción, energía y minas, agricultura, eh, y cualquier otro, el mismo Ministerio de Producción, pueden ser manejados por un ministro con sus respectivos viceministerios, pero no duplicar contrataciones ni gastos administrativos en administración, en selección de recursos humanos, y dejar más bien secciones específicas a su área. Eso implicaría una enorme disponibilidad de recursos para darle mejores servicios a la gente. Por ejemplo, Ahora, sí, pero va a ser difícil reducir a 5 ministerios dejar la sin mamadera. despidos, ¿no? Sin despidos, No, es no, no. complicado eso. Ese es el truco que nos pone, al contrario. En el sector público, en este nivel de corrupción actual, es necesario, para empezar, ordenar la casa y limpiarla de malos funcionarios, de coimeros, de coimeados y de ciegos, sordos y mudos. Pero hecho esto, lo que hay en el sector público son héroes, personas de primera, que obviamente aumentarían la capacidad. Yo no hablo de despedir a nadie, yo hablo de tener con lo mismo más eficiencia. Por lo tanto, nadie debería temer un despido, salvo que sea un gran sinvergüenza que debe ser despedido ayer, no hoy, no mañana. Bueno, y El otro sector también, público no es un botín. Sí, sí, los candidatos, según lo que has podido escuchar, ¿los candidatos realmente quieren la privatización de Petroperú? a ver, los candidatos se caracterizan por atesorar sus propuestas. Si me vas a decir que hay un candidato que está esbozando sus propuestas más allá de la respuesta esporádica a alguna pregunta capciosa de un periodista, todavía planes de gobierno no se discuten. Entonces, podemos estar hablando de generalidades, porque si yo digo voy a hacer tal cosa, pero al mismo tiempo en otro pedazo del plan de gobierno digo lo contrario, estoy obviamente engañado. En eso, sobre todo, los candidatos están hablando generalidades. No, y algunos dicen, voy a rescatarlo, pero de otra manera, diversos mecanismos. Bueno, y también al que habla de rescatar a Petroperú, le cae en una serie de críticas. Es tan simple como esto. Si tú, por cosas de la vida, fueras dueña de Petroperú en ese momento, el Estado peruano te lo regala y te la da saneada, con la forma de trabajar, con la arquitectura organizacional de Petroperú, quiebras a los pocos días, porque es una empresa institucionalmente dañada. Y el que diga que es una empresa con grandes técnicos que ha hecho gran cosa por el país, está escupiendo la historia peruana. Acuérdense, el viejo Petroperú era el dueño de la mitad de la pérdida del Estado, y el actual es un escándalo de institución. Lamentablemente,
Petroperú debe ser cerrada, no debe ser eh, reactivada ni rescatada, porque se rescata, ¿sabes para qué, Raquel? Mm. Para mantener un botincito político donde uno puede poner a los amiguitos, pero que le dé al pueblo peruano, que le dé al Perú una utilidad, por Dios, solamente da pérdidas. Yo he visto a gente con unas aires de financista internacional diciendo que con la mano izquierda, yo me acuerdo de un montón de gente que defendía empresas públicas, y no voy a decir nombres porque son candidatos, pero qué vergüenza el papelón que hicieron cuando manejaron esas empresas. Mm. Bueno, ahora Vamos. perdón. Entonces, lo que Ahora, digo, técnicamente debe ser por ujú. motivos gerenciales cerrada y por sus antecedentes financieros. El que sale con voz destemplada y te dice que yo la voy a hacer después que tú me des 1.000 millones, bueno, le pagan por eso. Ahora, el asunto es de que, como usted dice, Carlos, siempre se habla contrataron como presidente a funcionarios de Petroperú, a los amiguitos, a los recomendados, se denuncia, ¿no?, en los reportajes periodísticos, pero no pasa absolutamente nada. Es que económicamente es un desastre, políticamente es un botín. Pone a la amiguita, pone al amiguito, pone al primo, pone al proveedor. Grandes fortunas en este país se han hecho en Petroperú por corrupción. Es una empresa que ya está arquitectónicamente, desde el punto de vista de su estructura organizacional, dañada. Lo mejor que podemos hacer es reasignar los recursos en toda la economía. Cuando una empresa es cerrada, no desaparecen los recursos, la gente sigue existiendo y obviamente se puede hacer maravillas con los recursos que hoy día asignamos a Petroperú. Una Pero empresa en otros pública países, debería dar utilidades. No está para ser claro. demagoga, no está para dar pérdidas. Está para dar utilidades que deberíamos utilizar en reducir pobreza, no para hacer una refinería que nadie sabe por qué está ahí. En otros países, Carlos, las empresas como Petroperú sí son del Estado y les va muy bien. A ver, en otros países hay empresas del Estado sumamente eficientes. Son países libres donde el estado de bienestar funciona. En los países oprimidos, con bajos índices de libertad económica y política como el Perú, por favor, miren las cifras. El Estado es corrupto hasta la médula y las empresas públicas dan pérdida. Entonces, no es que no se pueda hacer una empresa pública decente en el Perú en el futuro, es que en el pasado, y en la actualidad, las empresas públicas dejan mucho que desear. Yo he discutido con mucha gente que me dice, pero bajo mi gestión la empresa pública va a ser una maravilla y terminamos viéndolos en televisión en operaciones de andamiajes y de cosas por el estilo, sonriendo. No pues, lamentablemente una empresa podrida ya no se puede rescatar. Y Sedapal debería ser privatizada. Algunos temen de que se aumenten las tarifas, pero también está el tema de que lamentablemente no todos los peruanos tienen acceso al agua potable. Se miente mucho, Raquel, le cuento. Ujú, Usted ujú, puede privatizar una empresa eh, en el contrato especificando un esquema regulatorio orientado al interés político del gobierno. ¿Ok? Usted puede, además, en una empresa pública, en una empresa privatizada, chequearla mucho más que en una empresa pública. Usted conoce la piscina de Sedapal. Mientras en Lima falta agua, usted no hace un largo de un extremo a otro de la piscina. Ha ido al edificio de Animal Kingdom, igualito al edificio de Animal Kingdom de Disney World en Florida, que es la sede central de Petroperú, de Sedapal, perdón, de envidia el derroche que hay en esos sitios. ujú. Sedapal puede ser privatizada y no se tienen que subir las tarifas para la gente, porque el contrato debe introducir un esquema de supervisión a la empresa que asegure que no sea un monopolio explotador, que no haga abuso de posición de dominio y que cumpla lo que el Estado requiere. Pero a este sí lo va a chequear. A Sedapal es pecado hablar de Sedapal.
A Petroperú, olvídese. ¿Por qué? Porque hay intereses privados que viven de esos botines. A un difunto Bien. expresidente que la gente recuerda muy bien, se le podía hablar de cualquier cosa menos de Sedapal. Por eso no la privatizó. Privatizar Sedapal debe ser privatizada. Petroperú, liquidada. No hay Por más. el bien Ahora, del cuando pueblo. le pregunta a uno a los candidatos, no saben qué decir sobre Sedapal y de Petroperú, dan una idea un poco rara, algunos más se muestran tibios porque, como usted dice, hay las ideas que se han difundido durante años, no, que las transnacionales se quieren apoderar, ¿no? Que el Estado debe Uno de tener los sus más empresas pocos, estratégicas. Yo creo que podría ser si tienen bien gestionadas sus empresas estratégicas como en otros países, pero como usted dice, lamentablemente en el Perú hay mucha corrupción que le hace mucho daño al país en todos los aspectos. Un gran historiador y periodista decía que cuando a un país se le roba su historia, se le destruye. En el Perú se dice que han habido empresas públicas estratégicas cuando eran bulines de corrupción y de pobreza. ¿Cuánto nos ha costado en la historia Petroperú? ¿Cuánto nos va a costar Sedapal? Cuidado. A ver, un candidato, si quiere ser elegido, debe repetir lo que el pueblo quiere escuchar, lo que el elector quiere escuchar. Pero el elector quiere escuchar lo que nunca va a pasar. Esa es frase de un gran economista, premio Nobel de apellido Samuelson. Pero es cierta. Sin embargo, un líder, un verdadero candidato, dice lo que le conviene al pueblo y explica que cosas como Bien. Petroperú, cosas como Pedapal, que no son empresas, deben ser ordenadamente corregidas. Muy bien, muchísimas gracias al economista Carlos Adriancén, por esta comunicación con Ese Radio Alejandro Vital. es un tipo alto y musculoso. No, Lo bueno, digo, más o señor menos. Inglaterra. Muchísimas Bueno, gracias, Carlos. Hasta la bueno, próxima. Tenemos que hacer una breve pausa y vamos a regresar hablando de la campaña electoral. Ya volvemos.